Estamos aquí. Entonces, como que empieza a llover aquí, se va el relajo. Bueno, esperemos no tengamos más altercados con el internet. Les decía, entonces, la piel cumple con muchísimas funciones vitales, ¿no? Tal vez la más importante, además de ser una barrera físico, químico y biológica del pez con su exterior, también funciona como controlador del ambiente osmótico interno, dejando salir o entrar agua de manera controlada mediante la presencia del mucus. Además, también tiene funciones comunes de todos los tejidos, como es la respiración celular y excreción, ¿no? Viéndolo anatómicamente o histológicamente, un corte de la piel de un pez es muy similar al nuestro. Tiene epidermis, que es la parte más superficial, la dermis, que es la parte en medio del sándwich, y la parte más profunda, que es la hipodermis. En la hipodermis básicamente voy a encontrar el músculo subcutáneo, arterias y venas capilares. Luego, en la dermis ya voy a encontrar también vasos sanguíneos. Normalmente en la dermis hay menos vasos sanguíneos y muy raras esas terminaciones nerviosas. Que una biopsia, por ejemplo, arrancar una escama o un raspado de piel de peces, no hay dolor, no tienen receptores del dolor en la piel, salvo en los poros que vamos a mencionar más adelante, los poros sensitivos que están en cierta zona, pero el resto de la piel, en la parte de la epidermis y la dermis, las sensaciones dolorosas son prácticamente inexistentes porque no hay receptores de dolor, no hay receptores nerviosos en esa zona. De hecho, los reptiles y los anfibios y los peces, bueno, los anfibios no, eso sí tienen mucha sensibilidad cutánea. Los peces y reptiles tienen muy poca sensibilidad cutánea. Los reptiles es clásico que se duermen encima de un foco y se queman y hasta que no está chicharrada la piel y ya llegó al músculo se quitan los puntitos porque no sienten dolor. Entonces, en los peces pasa luego lo mismo, están sobre el calentador y ahí se quedan dormidos y no se quitan hasta que ya se ardieron y se ulceraron hasta el músculo, ¿no? Recuerden, en la hipodermis sí hay muchas terminaciones dolorosas. Si voy a hacer una cirugía o alguna biopsia más profunda, podría ser necesaria una anestesia previa. Bueno, en el caso de la dermis, están las incisiones aquí en negro de las escamas. Aquí vemos la inserción de la escama. Y ya en la epidermis está la punta libre de las escamas, ¿no? En este caso, en un pez teleosteo que tiene las escamas sobrepuestas como tejas, ¿no? También aquí en la epidermis, además de terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, tejido conectivo, células de tejido conectivo, graso, vamos a encontrar unas células muy importantes aquí, son estas negritas, que se llaman cromatóforas. Las células cromatóforas son las células que le dan el color a la piel del pez. Hay que empezar diciendo que las escamas de los peces son transparentes, son translúcidas, dejan ver lo que está abajo de ellas. Y lo que está abajo de ellas es todo este ambiente y que tiene una producción química, una estructura química producida por estas células cromatóforas. Las células son estimuladas por la incidencia de la luz de la blanca, en este caso la luz del sol. Cuando la luz incide, las estimula y eso hace que ellas produzcan cierto ambiente químico que genera una difracción y reflexión diferenciada de la luz blanca. Recuerden que las cosas son del color en que las vemos, el color es una cosa. Esas cosas, ese color que vemos es debido a la absorbancia o reflectancia de la luz sobre ese cuerpo que estoy viendo. Mi suéter rojo es rojo porque refleja el color rojo y absorbe el resto del espectro blanco. Mi chamarra negra es negra porque no refleja ninguna luz y absorbe todo el espectro. Si es blanca, es porque refleja el espectro completo al unísono y eso se refleja a mis ojos y yo lo veo completo blanco. ¿Se acuerdan de lo que hacían en la secundaria con el reguilete de colores que al girarlo se veía blanco, ¿no?
para confirmar, ayudados por su maestra, de que el blanca es la unión de todos los colores. Bien, entonces, el espectro completo de luz blanca, incluyendo infrarrojo, ultravioleta y todos los demás colores del arco iris, pega el sol sobre la piel de los peces, ¿no? De tal manera, obviamente también influye si el pez está en la orilla de la playa o 20 metros bajo el mar, ¿no? Entre más profundo, los colores cálidos de la luz del sol se van filtrando y ya en el fondo nomás llega el color verde, el color azul y el ultravioleta. Los colores naranja, rojo, infrarrojo se quedan nada más en la super. Entonces, en la cresta del arrecife vemos todo de supercolor, pero ya en el fondo todos los vemos en tonos azules verdosos, ¿no? Hasta que se pierde el color, porque ya la luz no penetra más. Entonces, dependiendo qué tan completa llega el haz de luz sobre el cuerpo del pez y cómo se estimula esto, cómo estimula esta luz a los cromatóforos, estos actúan generando un ambiente químico de manera diferenciada a la luz o la absorbe. Entonces, cuando tú ves un pez azul, es porque te está reflejando luz azul, el espectro azul del espectro blanco completo y todo lo demás se está absorbiendo. Si ves un pez que tiene una línea azul, una roja, una amarilla y luego una blanca, de manera diferenciada en diferentes zonas de su piel, las cromatóforas están funcionando diferente. En una zona absorben o generan un ambiente químico que absorbe todo el haz blanco y se ve la piel negra. En otra zona refleja completo y se ve blanco. En otra zona lo refleja parcialmente o lo absorbe parcialmente y se ve amarillo o azul, no sé, ¿no? Ahora, toda la estructura de la piel del pez y el color puede variar por cuestiones como la especie, si es macho o hembra, la edad. Hay peces que de juveniles son bien diferentes en color o en patrón de colores que los peces adultos. La época del año, por ejemplo, hay peces que en época de reproducción, los peces son de reproducción estacional en general, se ponen mucho más coloridos los machos y las hembras, cambian su color. Los peces de noche, su colorido para pasar inadvertidos mientras duermen. Bueno, los de hábitos diurnos, porque los de hábitos, todo lo contrario, de noche es que empiezan a tener más color. Los de hábitos nocturnos y los peces de gran profundidad, donde los colores vivos ya no llegan, suelen reflejar colores ultravioleta, que no son visibles por nuestros ojos. Los infrarrojo y los ultravioleta no los vemos nosotros, pero los ojos de los organismos acuáticos son más complejos que los nuestros, tienen más conos, tienen más bastones y ven más profundidad, ven mejor la distancia, identifican mejor la forma, identifican más colores que nuestros ojos. Son más complejos en su mayoría. De tal manera que se han hecho experimentos con cámaras subacuáticas detectoras de infrarroja y ultravioleta, y cuando ves el espectro completo del arrecife y sus habitantes, es impresionante lo que capta la cámara, ¿no? Colores que nunca nos hubiéramos imaginado, cosas que tú ves cafés o sin ninguna cosa, con la luz infrarroja o ultravioleta que están reflejando, toman una vida impresionante. Eso es lo que en realidad ven los. El color para los peces es información pura, es un mecanismo de comunicación incluso entre ellos, que avisa, estoy listo para la cópula, estoy en reproducción o no lo estoy, es territorio, no te acerques, soy venenoso y peligroso, mi sabor es amargo y horrible. Avisan, se comunican, estoy enfermo. Los peces enfermos, y eso para los clínicos nos ayuda al diagnóstico, cambian su color, se ven más opacos. Cuando duermen lo mismo. En fin, que el color, si aprendemos a hablar pez, hay que aprender a hablar de cosas. Los peces viven en un mundo colorido y ven cosas que a veces nosotros no vemos. Entonces, las cromatóforas son muy importantes, ¿no? También ayudan al mimetismo, o sea, parecerse a otra especie, como lo haría una falsa coralillo con la coralillo, ¿no? La falsa es inofensiva, pero pretende ser una coral y ya nadie la toca. Entre los peces es común el mimetismo, parecer otra especie que sí verdaderamente es agresiva, venenosa, o generar ojos falsos para que el depredador no sepa si vas o vienes. Eso lo hacen las cromatóforas. Cambiar de color como un camaleón es muy común entre los peces. En fin, tienen funciones de comunicación, de protección, de mimetismo y de camuflaje.
¿no? Pasar inadvertidos al cambiar de color, al posarse sobre una superficie e igualarla, ¿no? Como lo haría un camaleón. Los peces muy comúnmente son capaces de hacer esto con sus células cromatóforas estimuladas la luz que reflejan. Ya en la epidermis, vamos a ver las puntas libres de las escamas, células de la glosa de descamación, las glándulas mucoides, las que producen el mucus, y gran cantidad de mucus cubriendo todo. Básicamente la estructura de la piel de los peces. Obviamente los peces sin escamas, pues es igualito, pero sin escamas. Y algunos tienen placas dérmicas rígidas a la altura de la dermis, como en el caso de los plecostomos o los esturiones, los bagres que tienen bajo la piel, en la dermis, la hipodermis y dermis por aquí, placas osificadas como un exoesqueleto, una armadura protectora. Solo algunos peces. Adelantaba ya que existían diferentes tipos de escamas. Aquí podemos ver las escamas ganoideas, ¿no? Tipo reptilianas, ganoideas, que se colocan una al lado de otra como la piel de una serpiente. Esta es la piel de un pez garto. Así también la tiene el celacanto, el pez bichir. ¿Se acuerdan esos que todos los que les decía yo, estos son fósiles vivientes? Son peces bien antiguos y poco evolucionados. Ellos tienen escamas ganoideas. Las escamas cicloideas y tenoideas se dan en los peces más modernos, en los teleostios. Tienen esta estructura de conformación como de teja, habíamos dicho. Las cicloideas en los teleostios inferiores, con bordes libres redondeados o cicloides, como en esta carpa. O en este medio pez tiene como dientecitos. Por eso cuando acariciamos un medio pez parece que acariciamos la lengua de un gato o de una vaca, ¿no? Es como si tuviera pequeñas espículas. Es una escama dentada. Tenos es diente, tenoidea con forma dentada. Este es el borde libre con pequeños dientecillos de un pez teleostio superior. Recuerden que también existen peces desnudos, como los bagres, las anguilas, las morenas. Bueno, las morenas son un tipo de anguila. Aquí vemos un ejemplo de ganoideas con un peje lagarto, dos peces teleostios, uno inferior con un borde sin dientes, el borde libre sin dientes, y uno dentado en la escama tenoideo, ¿no? Y la piel de los tiburones, que es recubierta por pequeños dientecillos miniatura, a imitación de los que tienen en el hocico cada especie, son estos pequeños dientes que forman placas dérmicas, por eso se les llaman escamas placoideas o placoides a la piel de los tiburones. Voy a hablar de tiburones por separado, ¿no? Pero bueno, aquí para tomarlos en comparación. Bien, la parte más externa de la piel, la epidermis, también llamada cutícula, como decíamos, básicamente son las terminaciones libres de las escamas y el mucus. Que tiene funciones de protección y de osmorregulación. Está combinado ese moco con materia celular, ¿no? Y contiene mucopolisacáridos y lisocimas, bactericidas y bacteriostáticos fungicidas, ¿no? Es un sistema de protección físico, biológico y mecánico, aumentando también a la microbiota normal que ahí existe. Ese mucus controla y reduce a los microorganismos y agentes irritantes, protege de lesiones y abrasiones, y como vimos, regula la ósmosis, ¿no? Haciendo a la piel menos permeable como membrana. Entonces, resumiendo, las escamas pueden ser de diferentes tipos, incluso algunos peces como este pez sierra o algunos atunes o el pez cirujano tienen escudetes defensivos u ofensivos, ¿no? Salientes entre las escamas. Existen las placas óseas en algunas especies de peces, sobre todo en los silúridos, en los peces gato o bagre, como el plecostomo, ese pez diablo o limpiapecera, tienen placas óseas bajo la piel.
Existen diferentes tipos de dientes dependiendo de lo que comen, por ejemplo, con forma de incisivo para comer frutos y plantas, algas, o estos biliformes como pequeñas velitas, circulares como pequeñas bolitas que raspan las algas de rocas y troncos subacuáticos, o con forma de caninos para atrapar peces, o caninos con forma de seta o de hongo para romper las hojas de moluscos y crustáceos, igual estos cónicos y duros para romper corales o conchas. Las aletas, en portugués, las aletas, por ejemplo, en esta dorsal, pueden tener una zona rígida y una zona móvil, estar bilobuladas o unilobuladas con diferentes formas. En las colas lo mismo, las caudales, iba a decir las nadadeiras caudais, las aletas caudales, ¿no? Con diferentes formas. La forma del cuerpo, fusiforme, importante para moverse en el agua, o tubular anguiliformes, ¿no? Para esconderse con facilidad o pasar inadvertidos, mimetizándose, camuflajeándose. Depresiformes. Y no lo había mencionado, pero también hay peces con formas globulares y cilíndricas, como los peces piedra y los peces globo y peces erizo, los peces perro, que son como globitos, como gorditos, ¿no? A estos no les importa ser rápidos para nadar, ni muy buenos nadadores, ni hidrodinámicos, porque privilegian su defensa inflándose. Bueno, no se inflan, más bien tragan tragan agua y se anchan, ¿no? Relajan las costillas y se anchan, de tal manera que pobre del depredador que se los trague, porque se van a... pues sí, vamos a ir a hinchar, a inflar, aunque lo que pasa ahí es agua, se hinchan y entonces pues se quedan atrapados en la garganta y se mueren los dos juntos, o en el mejor de los casos, el depredador que se lo quiso comer muere asfixiado, y pues el pez ya después se desinfla y sale nadando por su hocico, ¿no? El caso de las bocas, los labios y la dentadura, como dijimos, es una forma de decir el hábito y conducta alimenticia. Los peces que tienen bocas hacia el frente nos habla de que comen a media agua. Los peces que tienen bocas en la parte ventral del cráneo nos hablan de sus hábitos bentónicos de alimentación, comen en el fondo. Los que tienen la boca frontodorsal, como este pez, es porque comen alimentos en espejo de agua, en la superficie, como pequeños mosquitos o arañas patinadoras que andan sobre la superficie del espejo del agua. Estos con bocas muy angulares, pequeñitas, que seleccionan pequeñas algas, pólipos de coral, de ahí ya sabes qué tienes que darles de comer en cautiverio o en la granja. De ahí nacen ideas de cómo diseñar el alimento de los peces, que es todo un arte. Además del balanceo de la ración, el nutriólogo tiene que pensar en qué tipo de alimento hay que darle. Hay que pensar diciendo que los alimentos para peces deben de evitar destruirse al tacto con el agua, porque si así sucede, se desbaratan y ensucian, enturbian el agua, la pudren y matan a los animales, ¿no? Entonces tenemos que evitar que eso suceda. Tienen que tener el tamaño del hocico del pez. En las granjas, los granjeros suelen decir del tamaño del ojo. El ojo va creciendo igual que la boca según va creciendo el pez. Entonces, en los pequeños bebés alevín, los pequeños alevines, los ojos son pequeñitos y su alimento prácticamente está pulverizado. En un pez adulto, el alimento es tan grande como el pellet para un conejo. Los peletizados no se usan en peces porque al contacto con el agua se desbaratan y dijimos que eso es malo. Los peletizados para peces deben ser sometidos a cocción y presión. La máquina se llama estrubadora. Los alimentos estruban. Es un alimento estrubado el que usamos para peces, ya sean chochitos o pellets con forma de pelo, por eso el francés pellet, pelo, que usamos para los conejos, para los caballos. En los peces tiene que ir cocido y sometido a la presión al salir por el molino, y ya sale peletizado, pero cuando toque el agua no se desbarata. Tiene el tamaño ideal para el consumo, el pez lo tiene que tragar de un solo bocado y así no hay desperdicio. Si el pez tiene la boca al frente, además, como sé que come a media agua,
A la hora de hacer el estrubado y ponerle presión a la máquina, la presión debe de permitir atrapar burbujitas de aire en el estrubado. Entre más burbujas atrape, más va a flotar el alimento. Entre menos burbujas o sin burbujas, si le meto mucha presión, no va a atrapar aire y se va a ir rápidamente al fondo del leche cuando alimente. Entonces, mediante ese equipo de estrubado, yo puedo hacer que el alimento caiga lentamente para los animales que son cazadores de media o que se quede rápidamente al fondo para los animales de consumo bentónico, o que se quede flotando con muchas burbujitas atrapadas para los peces como este molly, este guppy que comen en superficie. Entonces, viendo yo la anatomía, yo ya tengo idea de cómo voy a construir el alimento de este pez. Viendo yo la anatomía de sus dientes, de su hocico, yo ya sé si es herbívoro, carnívoro, cazador por emboscada, cazador por persecución y cómo estimular. Por ejemplo, la trucha, que es un cazador por persecución, muy voraz y carnívoro, el peletizado que le hacen, o sea, el estrubado que fabrica, tiene bordes irregulares que cuando va cayendo el alimento en el agua se mueve como una larva de insecto, y eso estimula el consumo y disminuye el desperdicio. Les vuelvo a repetir, hacer alimentos para peces, los veterinarios nutriólogos tienen todo un reto en este asunto. Para entender un poco más la osmorregulación cutánea, no solamente se genera osmorregulación en la piel, también en las branquias, porque finalmente las branquias atraviesa el agua de la respiración y por ahí el pez puede perder o ganar líquidos. Entonces también las branquias están cubiertas de muco, también tienen en la zona branquial glándulas mucoides. Bien, de este balance o regulación osmótica branquial y cutánea depende el balance osmótico sanguíneo y tisular, la parte interna del cuerpo del pez. Los peces de agua dulce tienen una estrategia hiperosmótica y los de agua salada hiposmótica. En otras palabras, hiperosmótica en agua dulce significa que el pez debe luchar para evitar hiperhidratarse, hincharse de líquidos, porque hay más sal en su cuerpo que en el agua del río. Por el contrario, el pez de agua salada hiposmótico tiene que evitar deshidratarse, porque más soluto salino en el mar que dentro de su cuerpo. Entonces, el mar tiende a robarle los líquidos. Para evitar que suceda, está el mucus. Además, funcionando junto con la regulación cutánea mucoide, los peces, por ejemplo, de agua dulce, echan el exceso de sales mediante glándulas de iones de sodio y cloruro. Están presentes principalmente en las branquias. También se puede generar pérdida de sales a nivel renal, en el riñón, y en el intestino grueso, en la parte final del intestino grueso. Algunas de estas sales son reabsorbidas en los túbulos renales y en el endotelio intestinal para buscar este equilibrio y balance entre lo que se regula en piel y se termina de regular finamente en riñones, intestinos y branquia. Dígame, Paola Alexandra Romero. Nada más para ver si puedo repetir lo de los peces de agua dulce y los de agua salada, de cómo funciona eso de la hiperosmótico. Ajá. Lo voy a repetir, de hecho, porque sé que siempre les cuesta un poquito de trabajo. Vienen las 2 diapositivas. Sí. Mira, nuevamente, hiperosmótico significa que dentro del cuerpo del pez hay más sal que fuera del cuerpo del pez, porque él vive en agua dulce, en un río, en un lago de agua dulce. Y el pez de agua salada, su cuerpo es hiposmótico, o sea, tiene menos sal que el mar donde vive. Y como la membrana de la piel funciona como una membrana osmótica, pues tiende a tratar de equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana. ¿Cómo se evita? Con el mucus. El mucus le disminuye la permeabilidad y de manera controla el que no se hidrate en exceso los peces de agua dulce o que se deshidrate en el caso de los de agua salada. Veamos el caso de los de agua salada para que quede más claro. Los marinos
o peces de agua salada luchan contra la deshidratación, por ósmosis. O sea que su agua se vaya a querer diluir en la sal del mar, cosa que no va a pasar. Se morirían todos los peces primero. Es muy salado el mar. Y hay zonas de mar más salado que otras. Para evitarlo, además de tener el mucus para controlar la pérdida de líquidos, los peces de agua dulce no toman agua, pero los de agua salada sí toman y todo el tiempo agua salada, hasta 15% diario de su peso corporal. Toman y toman agua. Pero recuerden, es agua salada. Entonces, ¿qué puede pasar si tomo mucha agua? Bueno, me hidrato, pero también me salo, ¿no? Los peces de agua salada, así como los de agua tenían glándulas secretoras de sales, los de agua salada tienen más y más activas. Igual, en branquias, intestinos sobre todo, y también excretan sales vía renal. Entonces, tratan de equilibrar el beber agua salada y eliminar sales por otros medios para no verse pues un bacalao, ¿no? Un bacalao salado. Y el mucus regula que el agua que tienen en su cuerpo no se les escape a través de la piel. Eso es la estrategia hiposmótica, ¿no? Hipos es poquito. Vamos a entenderlo mejor así. Si Bob Esponja fuese un pez, que es una esponja, las esponjas funcionan totalmente diferentes, ellas son isosmóticas, no tienen recultura mucoide. Los peces sí, los crustáceos, los moluscos, los corales, las esponjas no tienen bronca porque son isotónicos, o sea, tienen la misma solución de sales dentro del cuerpo. Pero los peces no, los peces tienen otra estrategia y ellos tienen que regular la piel mediante el mucus. Entonces, si Bob Esponja fuera un pez, tendría cobertura de mucus, ¿no? Pero si Bob Esponja yo pongo en agua dulce y su cuerpo tiene muchas sales, lo que va a pasar con el agua del río es que se le va a meter y se va a dar. Eso porque vive en un medio hipotónico, con menos tonicidad salina, el río. Si su cuerpo tiene la misma cantidad de sal adentro y afuera, feliz, no hay bronca, ni sale ni entra. Eso pasa, por ejemplo, con los camarones que son cultivados en aguas dulces, saladas o salobres. El camarón tiene esa singularidad, ¿no?, de poder equilibrar isotónicamente a ambos lados de la membrana sin que se muera. Los peces no. Los peces sí se mueren. Si les quitas el mucus, se mueren. En los de agua salada, lo contrario, ¿no? Si pones en agua salada y el mar tiene demasiada sal, lo que va a pasar es que el agua del cuerpo del pez se va a salir y se va a morir deshidratado. Eso es lo que llamamos hipertónico. Entonces, digamos, el mar es hipertónico y el cuerpo del pez es hipotónico. El río es hipertónico y el cuerpo del pez es hipotónico. No, al revés, perdón. El río es hipotónico, tiene menos sal, y el cuerpo del pez es hipertónico, tiene más sal. Pero ese es su equilibrio. Para mantenerlo, tiene que tener el mucus y las glándulas excretoras más activas porque este toma agua con sal y este no toma agua. Eso que dice el estribillo de la canción navideña de que los peces en el río beben y beben y no dejan de beber es una verdadera falsedad porque los peces de río no toman agua. Si acaso el agua que contienen su alimento. Ellos absorben el agua por branquia y por piel, regulada con el mucus, no en exceso, porque si no les pasa a ellos. Los peces en el mar, eso sí, beben y no dejan de beber para no deshidratarse. Y activamente, con glándulas excretoras, sacan la sal de exceso por branquias, por las excretas y por la orina. ¿Ya quedó más claro? ¿Dudas? Sí, profe, gracias. Sale. Bueno, si son preguntas de exámenes, apréndanse. La piel también tiene una función muy importante en la termorreacción. Recuerden, otra vez, los peces son ectotérmicos
en alguna literatura viejita les dicen poiquilotermios, se acepta, pero lo ideal es llamarles ectotérmicos. Ectos exterior, termos temperatura. La temperatura corporal se regula en base a la temperatura del medio donde habitan. Nosotros somos endotérmicos. Producimos temperatura interna en nuestro metabolismo por gasto energético. Eso nos hace más costosos fisiológicamente hablando. Los peces son ahorrativos de energía, pero tienen zonas de confort. Cada especie tiene su zona de confort. Tienen zona de confort salina, zona de confort de dura de agua, zona de confort de pH, zona de confort en todos sentidos, turbidez. Tienen sus preferencias biológico-evolutivas cada especie. Así pues, para la temperatura hay zonas de confort térmica. Hay peces de agua fría, como la trucha, que le gusta la temperatura de entre 8 y 14 grados centígrados. Fuera de este rango, se estresa, enferma y muere por inmunosupresión. Los peces de agua templada, como la carpa, les gusta una temperatura de 19 a 26 grados centígrados. Mientras que los peces tropicales, como los de arrecife marinos, como los cíclidos de los lagos centrales africanos, o los peces de las zonas tropicales mexicanas o sudamericanas, todos ellos prefieren aguas entre 25 y 32 grados centígrados. Fuera de sus zonas confort térmica, enferman, se estresan, se mueren. Entonces, muy importante entender que para darles confort al acuario, en el tanque de producción, la temperatura es básica. Estimula la inmunidad el estar en la temperatura correcta. Dentro del rango confort, si subimos la temperatura al rango mayor, por ejemplo, en un pez tropical lo pongo a 31 grados centígrados, estimula la inmunidad. Si estoy dando un tratamiento y subo la temperatura, la posibilidad de éxito terapéutico es menor que si dejo la temperatura abajo. Ahora, si me sobrepaso de temperatura, le va a dar estrés calórico y sale peor. Igual, por ejemplo, es de agua fría, si me bajo de 8 grados para la trucha, su metabolismo se pone basal y empieza a tener problemas graves de metabolismo, se inmunosuprime, se deja de estimular la inmunidad y es fácil presa de una infección bacteriana o fungal o viral y se muere. Entonces, la temperatura que lo rodea es importantísimo para el bienestar del organismo. Peces que ya había comentado, llamados ectotérmicos o endotérmicos facultativos, como algunos atunes, peces vela, tiburón maco, pez luna, pez sol, que son rarezas que pueden producir algo de temperatura que les mantiene unos 3 o 5 grados centígrados por arriba de la temperatura exterior, pero es variable.